Hola amigos, muy buenas tardes. Les saluda como siempre Virna Latorre. Hoy sábado 3 de abril del 2021. Sábado Santo o sábado de Gloria. Bueno, hoy es un día súper especial para los católicos, aunque el día más especial es el día de mañana. Pero los saludo deseando que todos se encuentren bien, que hayan descansado, que hayan tenido una semana, bueno, de recogimiento, de estar junto a sus seres queridos, pero sobre todo de descanso, que pase un poco todo este tema de la incertidumbre que manejamos por efectos de la pandemia y que sigamos, como siempre, cuidándonos. Voy a ingresar ya estoy aquí. Ujú. Así es. ¿Cómo está? Bueno, yo a Manuel, yo nunca he dicho Manuel, eso me suena a mí extrañísimo. Y vamos a darle inicio entonces a nuestra charla del día. Por supuesto, pues él es Manuel Ricardo Lozano Pineda, pero cariñosamente le decimos Mañe desde ya varias décadas, ¿o no, Mañe? Por favor, sí. Con, Bastante tiempo. con todo el cariño del mundo. Oye, qué alegría que haya aceptado nuestra invitación para charlar un rato. Eh, Nos hace falta mucho vernos, Manny, porque en realidad Así es. la pandemia nos ha quitado un poco como ese relacionamiento, pero también doy gracias a Dios que existen plataformas como esta que nos permiten contactarnos con muchos amigos que están en las ciudades donde estamos nosotros. Yo estoy en Bogotá, tú estás en Cartagena y hay muchos amigos que Sí. están por fuera en este momento viéndonos. ¿Cómo has estado? No, no, bien, bien. Agradecerte a ti por la oportunidad de charlar para conversar sobre y ponernos al día en la agenda, que hace rato no charlábamos y rico estar conversando. He visto varias de tus conversaciones muy interesantes, muy chéveres, agradables, productivas desde todo punto de vista personal, profesional. Así que gracias otra vez por tenerme en cuenta para esta conversación. No, aquí a la orden siempre. Y bueno, para quienes no conocen a Manuel Ricardo Lozano Pineda, yo les quiero contar que él es comunicador social y periodista. Claro, por supuesto, un colega, compañeros de pupitre, ¿no? Han pasado ya varios años de ya de nuestra salida de la universidad, pero yo sigo recordando a Manuel como en nuestros días de clase, con su buen humor. Y bueno, muchas anécdotas que tenemos, pero les quiero contar, bueno, Manuel es comunicador social y periodista, es gestor cultural, eh, ha sido guionista y director actualmente del Festival Voces del Jazz. ¿Qué más quieres decir de ti, Mañe? Cuenta algo que no sepa la gente de ti, que tú haces. Bueno, bueno, no, Bueno, además eres lamentablemente. padre de familia, ¿no? Además, sí, son dos hijos, una niña de 23 años, 22 años y uno de 11, Mariana y Manuel, y Manuelito. Bien, Ajá. ellos bien, de la casa en Cartagena, llevando su vida académica y bien, bien, de salud bien. Ya pasamos por la COVID, ahora en el año pasado, en noviembre, nos Ajá. recuperamos y ya estamos nuevamente bien, recuperados y cuidándonos mucho, ahora más que Gracias a nunca. Dios, gracias a Así es. Dios. Voy a saludar a algunos amigos que se están uniendo. Me disculpan si no lo hago más adelante porque vamos a conversar, pero ahí está, y me voy a poner las gafas, Dios mío, porque la vanidad a veces me supera. Ahí está Mabel Garzón, está Luis Antonio Ordóñez, está Sadi Sajona, está Daniel y Anthony, Yelena La Torre, Toño, Concheta. Toño eh, Ordóñez. Ajá, ahí está Luis Antonio, pues los saludo a nuestros compañeros de clase de pupitre en la Universidad de La Javeriana con quienes compartimos esos años alegres de nuestra vida en pregrado. Bueno, Maña, empecemos por una cosa. Tú cuando estudiabas, porque pues yo tengo buena memoria y yo me acuerdo que tú escribías, pero ¿cuál creías tú que era tu futuro profesional cuando estábamos en la universidad? O sea, ¿tú hacia dónde creías que ibas a ir? Yo quería el cine, yo siempre, antes de entrar a la universidad, quise estudiar teatro, pero me dejé influenciar y agradezco eso a mi papá y a un hermano que me indujeron hacia la comunicación social, acepté,
me pareció interesante. Y es más, yo leía mucho a Daniel Samper Pisano y me gustaban mucho sus columnas, inspirado un poco en él y en lo que él hacía en periodismo investigativo, me sentí muy atraído hacia eso. Y me presenté a la universidad y allá casualmente quien me hizo la entrevista de ingreso a la universidad fue el papá de Daniel Samper Pisano, fue Ajá. Andrés Samper Andrés Génico. Sampergénico, que fue nuestro Es, profesor así de es, entonces geopolítica, si no estoy mal. sí, geopolítica, sí, el hombre fue bien paternalista, muy Usaba su asequible, muy bobina, fácil de usaba una conversar, bobina. la embarré mucho, pero él sin embargo me dio mucha confianza y pues ahí está, ahí pasaron 5 años, su kepi, su gorrita, sí. Sí, Así es, sí, así es, sí. así es. Bueno, Y ya eso, estudiando, entonces, Mañe, ya estudiando, ¿qué comunicación social, buscabas? siempre me sentí atraído por el cine. Ajá. Intenté muchas veces, digo, me sentí atraído por el cine, estudiaba mucho cine, intenté varias veces ganarme una beca para San Antonio de los Baños y bueno, no, las cosas no se dieron, pero sin embargo me vinculé al Festival de Cine de Bogotá, ahí hice grandes amigos cultivando el cine y bueno, y ahí poco a poco, después gracias a un compañero de ya finalizada la carrera, Antonio Ordóñez, el hombre me ayudó a entrar a Do Recreativa, a tener mi primer pinino en Ajá. la producción de televisión. Ahí ¿Y qué logré. hacías, Mañe? ¿Qué hacías ahí? Era asistente de producción, era asistente de producción. Ajá, Toño era el asistente de dirección ajá. de una serie de programas que tenía Dos Recreativas. Ahí conocí un poco más en profundidad lo que era producir y todas las carreras y el estrés que significaba hacer televisión. Después de eso duré haciendo otras cosas más hasta que decidí venirme a Cartagena y se me presentó gracias también a una compañera de la universidad, a la Lucía Chamat. Ajá. Doña Y Pave. ya Lucía, sí, a Pave, con ella logré entrar al Universal. Eso fue el 22 de enero de 1992, Dios 10 de la mío, mañana. desde aquí le mando un saludo a Pave. Pave es una amiga muy recordada de esa época, de nuestras épocas de universidad. Lucía Chamas Barrios. Bueno, no, ahí en el Universal duré como 14 años escribiendo. Pasé luego a ¿Y qué vivir unos escribías años. en el Universal, Mañe? ¿Cultura Bueno, no, o ahí hiciste? escribí de todo. Ahí empecé cubriendo educación, después pasé a todo este tema de la farándula, música, me gustaba mucho música, ahí empecé a hacer una columna de cine que duré como 10 años escribiendo crítica de cine, escribí mucho sobre música, ahí logré como consolidar mi pasión, mi afición, mi obsesión por el jazz. Fue por allá por esos años cuando recién llegado a Universal con un amigo se nos dio por hacer el festival Jazz Bajo la Luna, que fue el primer festival de jazz que se hizo en el Caribe colombiano. Éramos el segundo en el país porque el primero fue el del Teatro Libre. Ajá. Pero El del, un momento que tú te me adelantaste ya algo y quiero hacer un paréntesis. Tú cuando estabas en el Universal, que creo que si no estoy mal, en el Universal trabajaba incluso un paisano mío que era Gustavo Tati, ¿verdad? Que manejaba un poco, ¿cierto? Él manejaba sigue como trabajando, sigue el trabajando, ¿no? el suplemento Literario. cultural de, exacto. Y yo me acuerdo que efectivamente tú estabas ya metido como en el mundo del cine, pero tú llegas de ahí, estando en el Universal, llegas al Festival de Cine de Cartagena. ¿En qué momento se hace ese paso, Maño? Bueno, yo duré 14 años en el Universal. Tuve, gracias a mi esposa, la oportunidad de viajar a Ecuador y nos fuimos para. Yo renuncié al Universal y nos fuimos para Ecuador. Nos fuimos a vivir a Quito. Ahí duramos varios años. Y en una de ¿Y esas por qué fuiste vacaciones, allá, Mañe? De trabajo, o sea, sí, de trabajo, exactamente. ajá, Fue una gran oportunidad que se le presentó a mi esposa. Yo ya llevaba 14 años en el Universal, quería probar otra profesionalmente, creo que 14 años era más que suficiente. Sin embargo, me gustaba lo que hacía. Yo siempre he disfrutado de las cosas que hago, de los retos que acepto. Y a mi esposa le ofrecieron una gran oportunidad en Quito
yo inmediatamente le dije que sí, que no había ningún problema, que nos fuéramos, y nos fuimos. Allá estuve trabajando con el Festival de Cine de Quito y con un equipo de fútbol, con el Deportivo Quito. Ajá. ¿Y qué Ahí, hacías, mañe, no, en con prensa, ellos? en prensa, en Ajá, prensa, prensa, me la parte de divulgación. prensa, la parte de divulgación, sí, sí, exacto. Ahí Ajá. hice gran liga con el gerente del Deportivo Quito, un equipo con un exitoso fracaso en no, empezamos ganando y siempre terminamos de último. Pero bueno, después de eso, en unas vacaciones, en 2005, en esos días murió Jorge García Usta. Jorge García Usta era el jefe de prensa del Festival de Cine, un gran amigo de don Víctor Nieto, el fundador, y él murió como un 24 de diciembre, 23, 22, algo así, y yo estaba casualmente en Cartagena y la esposa de don Víctor casualmente en un supermercado me dijo, Manuel, ¿a dónde andabas metido? Don Víctor te quiere hablar. Y yo, no, me coges por casualidad porque yo estoy de vacaciones, estoy viviendo en Quito. Mira que don Víctor quiere hablar contigo. Al día siguiente nos pusimos una cita, no fue la semana después. Nos pusieron una cita, fui y me dijo que él le gustaría que yo asumiera la divulgación y algunas otras cosas más dentro del quehacer del festival. Jorge García Usta fue un intelectual, una persona supremamente importante para el desarrollo cultural de la ciudad. Él impulsaba mucho el talento juvenil, el hombre, bueno, estaba metido en absolutamente todas las actividades culturales de la ciudad y aceptar el reto de tomar ese puesto fue para mí algo supremamente importante, no solamente por la figura de él, sino por lo que significaba el Festival de Cine de Cartagena. Pero era el Además, más importante de Colombia, Mañe. O sea, sí, 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 aquí no había ningún otro festival de esa de esa altura. naturaleza, sí, Sí, de sí, esa sí, magnitud, sí. sí. Y lo interesante de ese momento es que el jefe de prensa, eh, y también un poco por la edad de don Víctor. Don Víctor Debo tenía como, decirte, perdón un momento, debo decirte que te acercaste mucho y te estoy viendo, quiero que te alejes un poquitico. Eh, ahí está perfecto porque se te quita un poco la cabeza. la cabellera, el peinado. Pierdes la cabellera, sí, ¿no? Pues entonces, por eso, nada, pero entonces, bueno, entras al Festival de Cine. Sí, en el Festival de Cine lo importante o lo interesante de eso es que el jefe de prensa estaba muy inmiscuido en casi todos los temas, en operación, en conceptualización, en el manejo del concurso de la televisión. Había muchas cosas. Ajá. Terminé... Hasta en logística, Mañe, ¿o no? ¿Cómo? O sea, hasta en la logística te En tocaba ir a logística, esperar actores al logística. aeropuerto, A mí en don fin, Víctor, ajá. don Víctor me dijo, ahí tienes el computador de Jorge. Métete a ese computador y mira a ver qué encuentras, porque yo no tengo ni idea qué es lo que él estaba haciendo, no tengo ni idea qué era el festival que nos venía, y ahí me metí yo como una semana a investigar exactamente qué tenía, encontré cartas, me metí a su correo, encontré los archivos que tenía, y ahí fuimos armando poco a poco el festival. Eso fue en enero que yo empecé, el festival era en marzo. Bueno, eso era armar proyectos. Eso fue supremamente interesante a nivel fue una experiencia profesional supremamente importante, de la cual guardo mucho agradecimiento por la oportunidad que me dio don Víctor. Y también, después de que se acabó ese festival, una de las cosas que yo creo le aporté al festival fue la reorganización del Festival de Cine, porque aquel entonces el festival estaba en una etapa supremamente crítica a nivel económico y a nivel estructural, y con don Víctor, todo bajo la tutoría y bajo la dirección y lo que don Víctor quería, lo ayudamos y le ayudé a rearmar la asamblea, la junta directiva, y poco a poco el festival, con una cantidad de problemas y con una cantidad de líos, poco a poco fue saliendo. Todavía el festival continúa, ya va porque acaba de pasar o está pasando la nueva versión de este año. Ahora tiene una gerente joven, ejecutiva, que es la directora también del festival. El festival cambió muchísimo, pero para bien. O sea, y Ajá. me ufano, de las pocas cosas que me ufano a nivel profesional es haber participado de ese proceso de transición de festival de cine
y poder haber aportado muchísimo. Y más allá de una anécdota, cuando don Víctor muere en mis brazos. ¿Y por Él qué, está, mañe? él estaba, él estaba desayunando, me dijeron, ve a buscarlo, porque íbamos al Consejo de Cartagena a presentar el festival número Ya 50. él era una persona mayor, ¿no? Para Sí, quienes no tenía lo conocieron, 90, digamos, tenía 93 años. pero en sus Entonces, papeles. sí, no, era en entero, él caminaba, él conducía de vez en cuando y me dijeron, ve a buscarlo y lo traes aquí al consejo. Fui a buscarlo y él estaba desayunando y cuando estaba desayunando se desplomó. Y antes de que cayera al piso, logré cogerlo y levantarlo y llevarlo hasta su cama. Ahí entró en coma y pocos días después de eso murió. Digamos que en los últimos momentos él estaba mamando gallo a la esposa porque quería ponerse una camisa y la mujer quería que se pusiera otro, pero fue muy gracioso, pero mamando gallo, que eso es lo que Claro. más hacía don Víctor, digamos, estaba desayunando cuando lo vi desplomarse y alcancé a cogerlo antes de Mañe, que... ¿qué aprendiste de Víctor Nieto? O sea, que tú recuerdes de él como persona. Don Víctor era un tipo a su edad, era un tipo tranquilo, yo me estresaba, por ejemplo, hay una anécdota de la cual me acuerdo mucho, que una vez Rubén Blades había anunciado que venía, y yo saqué un boletín de prensa, Rubén Blades venía tal, y eso fue todo un despliegue, y toda la prensa nacional, internacional muy pendiente, porque en eso él era ministro de Cultura, y Sí. todo anunciado, y de pronto, como a los 15, 20 días, que no viene. ¿Y por qué no? Y ya, no, hubo un malentendido ahí con la embajada y algo que no se concretó muy bien. Ajá. Entonces, yo vivía estresado. Yo decía, pero don Víctor, ¿qué Claro. hacemos? La prensa internacional se Ahí fue viene cuando por se él. empezó a caer el cabello, Mañe. Ahí donde más se aceleró. Y yo mientras estaba angustiado, mientras estaba estresado, él era muerto de la risa. Claro. Y decía, Fresco. tranquilo, Mañe, eso ha pasado. Llevamos 50 años de festival y los artistas van y vienen. No, nada, no, si no ha pasado nada. Es la tranquilidad con que asume Claro. las cosas que definitivamente no se pueden dar. Entonces, de alguna manera, y la tenacidad y constancia sobre los proyectos. Creo que don Víctor, todavía la ciudad está en deuda con don Víctor y el país está en deuda con un personaje que sacrificó su patrimonio familiar, su Por tiempo sacar en adelante ese por festival. sacar adelante un festival que sin lugar a dudas es un festival importante en el concierto de este tipo de eventos a nivel mundial. Mañe, tú mencionas ahora pues el tema de los actores y de las figuras. Cuéntanos de alguien que tú hayas conocido en ese festival de todas estas figuras, ¿no? Del cine que te haya dejado impactado y por qué. ¿Hombre o mujer o quién? Danny Glover, María Conchita Alonso, Compartía este, siempre con ellos, Mañe. sí, sí, era la oportunidad. Había un actor, es que no me acuerdo, se me escapan los nombres, las estaba tratando de recordar ahora. Bueno, estuvo Harry Belafonte, estuvo Daniel Defoe, William Defoe, estuvo, sendas bueno, figuras. John Leguizamo, sí, muchos artistas. Benicio del Toro, digamos que con Benicio del Toro logré conversar muchísimo también con María Conchita Alonso. Eh, ¿Quién más? Bueno, no, había una cantidad. Hay un director del cual recuerdo mucho, que es un director mexicano que se llama Carlos Reigada, que era uno de los niños mimados de Cannes. Cada vez que iba a Cannes siempre sus películas, Japón, Luz del Cielo, creo que se llama la película, la otra Siempre película de él había premiación. Maña, ¿y cómo le iba al cine colombiano en esa época, cuando tú estabas ahí en el festival? bueno, no, siempre había mucha expectativa porque digamos que en ese entonces la ley de cine había permitido multiplicar las producciones a nivel nacional, que se había pasado de 10 películas a 40 y después y año Había más tras año. fomento, ¿no? Había más platica. Sí, había más películas, así que digamos que
que la oportunidad para que el cine colombiano se mostrara era supremamente importante, y ahí uno en el festival había la oportunidad de tener una radiografía de lo que realmente estaba pasando en Colombia, en el país, alrededor del cine. Ahí también hay grandes directores de lo que han hecho la historia del cine en Colombia. Han pasado y siguen pasando por ahí, y uno los conocía y conversaba mucho con ellos y sigue conversando con ellos. Hay grandes amigos, Lisandro Duque, entre ellos está Julio Luzardo. Todos estos son eminencias, leyendas que han hecho que el El cine en cine Colombia colombiano, sí. sí hayan logrado pues salir adelante. La ley de cine es supremamente importante cuando surgió, y lo que causó e impactó en el número de producciones, y ahora eso se desbordó. Ya, bueno, hemos tenido un año muy difícil, pero creo que cuando regresemos a las salas de cine seguirán multiplicándose el número de películas nacionales. Sí, si Dios quiere, ya el 1 de mayo hay aquí apertura de los cines en Bogotá, que además es algo muy esperado porque, pues bueno, hay toda una comunidad que espera por el cine. Una vez nosotros, mañana, nos encontramos en Bogotá y tú me contabas que habías iniciado o tenías ya un tiempo de estar haciendo una investigación sobre un personaje muy querido colombiano, que era el Joe Arroyo. ¿Qué hiciste en esa época sobre eso, Mañe? Tú tenías, o sea, estuviste de la mano de él, eso me contabas en ese tiempo, ¿no? Que habías estado muy de cerca en la Desde, vida del desde, Joe. mil- sí, desde 1992 hasta el año en que murió, 2011, lo entrevisté formalmente y largamente 10 veces. O sea, y Ajá, sobre todo, yo vivía en un barrio donde vivía la mamá del Joe. Digamos que yo no sabía que vivía como unas 6 7 cuadras. Cuando yo descubrí que vivía cerca la mamá del Joe, lo que hice fue visitarla claro. periódicamente, y le cogí Entablar amistad. y le saqué toda la información de cómo era el Joe como cuando niño. Yo creo que esa es una de las cosas que tengo ahí guardadas. He escrito mucho alrededor de la niñez del Joe. He publicado ¿Y algunos cómo era? artículos ¿Y en el... cómo era, Mañe? ¿Cómo era el yo de niño? O sea, que Era, nos puedas era, contar era, algo. era mamón, era terrible, era cansón, era obsesionado con la Necio. música. En el colegio pasaba cantando. En el colegio, bueno, pasó por muchas dificultades económicas. La niñez del Joel Rollo estuvo marcada por muchas deficiencias desde el punto de vista económico, sentimental, emocional, paternal y Afectivas, familiar, sí. efectivas. Entonces eso lo golpeó muchísimo. Habían profesores que eran compinches de él, porque él, cuando él se iba a cantar en los conciertos, llegaba muerto del sueño a clase. Entonces había un profesor de educación Claro. física que sabía en lo que estaba el Joe, cogía y le acomodaba en un salón, cuando eso quedaba ya en el centro, el colegio Santo Domingo, en el colegio Santo Domingo, y le acomodaba una camita para que el pelado durmiera, porque no podía estar en clase, Claro. porque Estaba la noche anterior trasnochado. estaba trasnochado, y mucha gente lo ayudó. En esas conversaciones logré también con dos hermanos que vivían con la mamá. Eh, Fui varias veces a su casa en Barranquilla, nos veíamos aquí cuando de vez en cuando venía con Mari. Con Mari también logré una gran amistad, tengo una gran amistad. Es más, con ella estamos también en un proyecto, porque ella quiere contar. eh, Mari es la primera mujer de Joe. Sí, no, como la Ah, segunda, es la ajá. segunda, la primera fue Adela, después vino Mari. Con Mari, digamos, con Mari pasó el proceso ese de 1983, cuando estuvo en coma y que la gente lo dio por muerto. Entonces eso Ajá. Mari lo marcó, y bueno, Mari lo ayudó El muchísimo. Joe, una leyenda, Mañe. Una leyenda. Sí, 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 no, no, El Joe. definitivamente es un fenómeno que supo darle, y vistió la música folclórica colombiana en éxitos comerciales. Entonces yo creo que ese ha sido el único músico colombiano hasta el momento que ha cogido la música folclórica del Caribe colombiano y la ha convertido en algo masivo. Hay grandes obras que él, y también hizo otra cosa que también es meritorio: éxitos o piezas del folclore del Caribe africano, perdón, de África y del Caribe. Logró convertirlos en éxitos. Yamulemao, eh,
a Dios todo se lo debo, en fin, hay una cantidad de temas que él simplemente adaptaba y había un artista, el de Yamule Mao, no recuerdo el nombre, le hizo un comentario criticándolo, que porque él lo había copiado y que no había hecho, lo digo, no, es que tú hiciste el tema solamente para África, yo lo hice para el mundo, y efectivamente, Claro. Y él hacía todo, efectivamente, Mañe. Él hacía los él, arreglos, él, él, todo. él, él copia, él copiaba el tema, pero lo revestía y en ese volver a vestir el tema lo convirtió en un excelente que es reconocido. Hay muchos temas con los cuales él hizo eso y pues bueno, es uno de los grandes méritos del Joe Arroyo sin que él hubiera estudiado música formalmente. Él estudió en la niñez con el nene del Real, el Ajá. nene y sus traviesos, el del Patacón Pisado con Juan Sí, Carlos sí. Coronel. El nene también es otra gran leyenda de la música colombiana, en el piano, en la salsa, en la música tropical, y estuvo también acompañando en muchos años a Joe Arroyo. Joe Arroyo, sin lugar a dudas, es un fenómeno y tuve el privilegio bueno, toda esa información que te estoy contando Ajá. la tengo condensada en varios textos que he venido uniendo y que aspiro a sacar cuando, Un libro. cuando un libro, así es. Ajá. O sea, tú no Ah, y interviniste bueno, para bueno, nada en y, la- en la y con producción Mari, que se hizo del Joe para la televisión. no, ¿Participaste en algo? No, no. no, 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 eso es otra anécdota, Ajá. eh, pero no, no, yo no participé. Estoy ahora en este momento tratando de organizar con Mari, la esposa, esa visión de la mujer que estuvo detrás del gran Ajá. hombre, impulsándolo, y gracias a Mari nosotros pudimos disfrutar de muchos años de Joe Arroyo, cuidándolo, impulsándolo, cuidando a las niñas, que eran el gran motor de Joe Arroyo. El Joe Arroyo familiar es un papá bellísimo, un personaje, una figura de admirar como papá. Y bueno, eso son las cosas que de pronto queremos dar a conocer cuando el proyecto pueda salir y contarle a la gente que los artistas, sobre todo un tipo como Joe Arroyo, a pesar de los muchos problemas que tuvo, digamos, tenía una muy bella familia. No, pues ya nos contarás y espero que nos hagas partícipes de cuando salga ese documento, porque qué chévere conocer la vida, que es una vida desconocida, ¿no? Porque esa es la vida no contada de un artista como yo de Arroyo y bien valdría la pena conocerlo. Yo creo, Maña, que tú siempre, pues por lo que nos estás contando ahora, tú siempre ligado pues como al tema cultural y es como si la cultura a ti te persiguiera, pero tú también persigues a la cultura. Tengo una anécdota porque estuve leyendo algo de ti y casi que te perdemos como periodista porque te ibas a convertir en actor de teatro, de la mano del maestro fallecido Alberto Borja. Cuéntanos cómo es esa época tuya de actor, o sea, Bueno, ¿por qué? bueno, fue más una afición y una aspiración cuando en el bachillerato quería estar en las obras de teatro y muchas veces me frustré porque no me tenían en cuenta. Entonces, hasta que por fin apareció Alberto y Alberto ¿Y se por qué no te convirtió tenían en, en cuenta, Manny? no sé, de pronto, no sé, de pronto las Consideraciones características. artísticas de lo... Sí, 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 de pronto no era tan talentoso como yo creía. Entonces, eh, eh, hasta que llegó un profesor y vio que yo estaba obsesionado, apasionado con el tema, y el tipo me decía, vamos a montar una obra, y yo, y de la pasión que él me vio, me dijo, bueno, quiero que tú la protagonices. Y en la obra habían como 10 pelados del colegio. Ajá. Y a la semana de los 10 quedaron 5. Después de los 5 quedaron 4. Ajá, yo veía que la gente se estaba yendo y yo le Nadie preguntaba a quería Alberto. compartir protagónico contigo. No, no, la gente, no, porque la obra era complicada, porque la obra era Ajá. exigente y entonces poco a poco se fue saliendo la gente, ya quedábamos 4. De los 4 repartieron los papeles, habían como siete principales, 3 protagónicos y los más secundarios. Entonces, ¿Y cómo era tu maestro? miércoles. ¿Cómo era Alberto?
No, Alberto era una madre, era un tipo supremamente paciente, utilizaba unas técnicas para poder, digamos, apasionarte por lo que estás haciendo, no solamente la técnica del manejo de la voz, sino también el estudio de los guiones, en el estudio de los libretos, en la manera de proyectar la voz, los parlamentos. Eso fue muy divertido. Lo interesante de la experiencia esa era que que al final, después de que estábamos los cuatro los otros cuatro finales, después uno se salió, después se salió el otro, después se salió el otro y quedé yo solo. Ajá. ¿Te Entonces él echaste me a dijo, cuesta la obra o yo, no? yo, yo le pregunté a Alberto, ajá, Alberto, entonces que yo solo. No, perdón, él me dice, no, Manuel, ya no, solamente quedas tú. Si te le mides a hacer todos los papeles, dale, lo hacemos. Y así fue. Y yo empiezo a aprenderme los demás parlamentos y fue una cosa buenísima. Al Y era final, clásico o algo así? ¿O qué clase de obra era? sí, es una obra clásica, se llama El regreso de Arlen, que regresa de la guerra. Es una obra de un dramaturgo italiano, Angelo Beolco. Es una bella historia de un tipo que regresa de una guerra en Italia y va por su mujer, que lo ha estado esperando, pero que de pronto lo ha estado esperando, pero con otro. Y entonces es como la historia. Entonces, no, al final, digamos, la temporada, por decirlo de alguna manera, y el estreno fue apoteósico, porque estaba todo el colegio, y Esa palabra estaba me todo el encanta. colegio, a Apoteósico todo el porque estaban colegio, todos. y estaba solo, estaba solo en el escenario, así que, y no, las felicitaciones, los aplausos, fue una cosa muy bella. Pensé que lo mío era el teatro, estaba convencido que lo mío era eso. Poco a poco uno va abriendo fronteras, va abriendo, mentalmente va abriendo, digamos, las Las pasiones, perspectivas los que te va gustos, mostrando la las vida perspectivas también, de ¿no? vida. Así es, así es. Y terminé en Bogotá. Por supuesto, estudiando comunicación. Yo también recuerdo que alguna vez estuve en Cartagena y nos reunimos allá como a tomarnos un café en alguna parte y me contaste. Espera, no digo, pero qué pena, hay una cosa no, Ajá. perdón, un personaje importante también más adelante con Alberto Forja, que es Dora Malo. Dora es la eterna esposa leal de Alberto. Dora es una mujer de esas que uno también aprende a la alegría. Alberto y Dora eran supremamente críticos con la ciudad, pero eran una pareja supremamente interesante porque ellos no solamente criticaban, sino que hacían. O sea, ellos eran, entonces para mí, Sí, muy Alberto y involucrados después en el Dora. tema, Sí, del sí, sí, teatro ellos, ellos, y del ellos, arte ellos, allá. ellos, sí, ellos lograron hacer en una casa en el pie de la popa, aquí en Cartagena, la convirtieron prácticamente en un fuerte donde promovían el talento juvenil y pues no, los admiro mucho a Alberto y admiro mucho a Dora Malo. Bueno, desde aquí les mandamos un saludo súper especial a Dorita, a sus hijos que han seguido también un poco como el legado de su padre porque también les gusta mucho, eso se lleva como en las venas. Estaba recordando que nos reunimos una vez en Cartagena y me dijiste que estabas involucrado como con algo del patrimonio de la ciudad. ¿Qué hacías, Mañi, en esa época? Bueno, estando en el Festival de Cine, preparando el Festival 50, imagínate, uno de los festivales más importantes para celebrar los 50 años, se me presenta una oportunidad para trabajar con Alberto Zamudio. Alberto Zamudio es uno de los arquitectos más colombianos más respetados en el Caribe, te estoy hablando de las islas, te estoy hablando desde Cuba hasta Brasil, México. El tipo es supremamente prestigioso. Él fue el que restauró el Teatro Heredia, hoy Adolfo Mejía, ha restaurado muchos claustros en el centro histórico. Él tiene un trabajo supremamente importante y él estaba armando un equipo para hacer el plan de revitalización del centro histórico. Cuando él me contó a mí todo lo que él estaba planeando, me dijo, estoy buscando a alguien que maneje la parte cultural y la parte de comunicaciones de todo el proyecto. Esto implicaba hacer un viaje por Europa para conocer centros culturales y
todo lo que implica qué hizo Barcelona para recuperar su centro histórico, qué hizo Madrid para recuperar, que hicieron varias ciudades de España, Cádiz, por ejemplo. Entonces esa vaina a mí me pareció genial y entonces estaba, ¿sigo en el festival o me voy a conocer Europa? Y esto, entonces yo dije, no, lo siento mucho, Festival de Cine. Y me fui ¿Te fuiste? me fui con Alberto y su equipo, un equipo supremamente de alto nivel en su preparación. Fue un proyecto que duró como un año, 2 años aproximadamente, desde que visitamos Europa, conocimos todos esos procesos interesantísimos. Aprendí mucho eh, eh, sobre todo lo que puede hacerse desde revitalizar los centros históricos que en Cartagena todavía estamos en un proceso largo, no se ha logrado, pero muchas de esas cosas se han aplicado, se siguen haciendo y para nosotros, para mí esa experiencia también fue vital. Eso, después estuvimos haciendo un plan similar para Boca Chica. Boca Chica es una pequeña isla que queda como a 20 minutos en lancha de Cartagena. Estuvimos haciendo el plan de rehabilitación de Boca Chica y del fuerte del Pastelillo, que es el fuerte que queda en Manga, donde queda el Club de Pesca, un restaurante, y donde ahí, digámoslo así, se estacionan los yates. Y ese también fue un proyecto bellísimo donde implicaba un poco de cultura ciudadana, de cómo vincular a la comunidad a los centros históricos, cómo aprovecharlos, no solamente desde el punto de vista turístico, sino desde el punto de vista cultural. Eso es. Has trabajado mucho por la cultura de tu ciudad y eso me alegra mucho porque no todo el mundo tiene ese privilegio, man, y lo has tenido. Vamos a hablar ahora, a cambiar un poquito de tema y es que tú también te has dedicado al tema de la televisión. Eh, Cuéntanos qué es Tres Golpes. Ok, bueno. Tres Golpes fue un guión que escribí con mi hermano. Tengo un hermano, Andrés, lo confunden mucho conmigo por el peinado, porque tenemos la misma cara. La diferencia es que yo soy un poco más alto. Andrés estudió cine y televisión. Con él escribimos un guión en 2007 que ganó un premio aquí en Colombia, después lo llevamos al Brasil, también ganó un premio en Brasil y otro concurso en España. Pero lo interesante de eso es un guión basado en mis experiencias como periodista en el diario El Universal, y mientras nosotros pulíamos el guión y hacíamos la preproducción de eso, se nos dio por escribir un guión de lo que giraba alrededor de la champeta. Tres golpes son almuerzo, desayuno y comida. A nivel popular le Sí, decimos sí, tres golpes allí. el Bueno, golpe de hoy, que es el desayuno. no, El golpe exacto. de, ¿sí? Entonces nació el proyecto de hacer una historia de pandilleros cartageneros que ven en la champeta una manera de socializarse y de reivindicarse a pesar de los problemas que tienen en sus casas y en su barrio. Ajá. Entonces empezamos a acelerar un proceso de consecución de recursos para convertirla en una película, pero las cosas no se dieron, y estando en ese proceso, estando yo en ese y en otros más, en otros proyectos, surgió la oportunidad de irme a trabajar con Telecaribe. Ajá. Telecaribe. Pero hagamos Y un paréntesis, Mañe. La champeta, hablando pues porque veo que él es conocedor, la champeta es un tema que tiene que ver con, o sea, la champeta es un ritmo, pero ¿por qué se conoce también más como el baile, Mañe? bueno, es que, digamos, la champeta es una adaptación de la música africana y del Caribe, adaptada a ritmos de la región, sobre todo Cartagena y Barranquilla, y también en Palenque, que muchos dicen que la champeta nació en Palenque, pero realmente los procesos culturales no tienen un sitio preciso. Es como decir que el vallenato nació en Valledupar, eso es mentira. El vallenato nace, dicen que también nació en La Guajira, que, en fin, los procesos culturales no tienen un sitio fijo donde ¿Dónde se establecer. gestaron? Sí. Sí, 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 sí. El jazz no nació exclusivamente en New Orleans, pero fue allí como el centro. Bueno, guardando las proporciones, la champeta nace en Cartagena, porque es un ritmo urbano
donde a través de todo lo que llegaba, porque llegaban desde las emisoras, por los puertos, por los picós, que son los equipos grandísimos esos de sonido a nivel popular en los barrios populares de la ciudad. Entonces, digamos que eso fue una amalgama, una fusión de cosas y se convirtió en una oportunidad eh, para los artistas o para los jóvenes que se creían cantantes y armaban, imitaban las letras, imitaban los ritmos, copiaban algunas cosas y se convirtió como en una oportunidad para decir las cosas que pensaba, sobre todo en las A clases través de ese populares. ritmo. Ajá, Sí, entonces la característica de la champeta es que es pícara, es básica en su ritmo, ajá. pero también se convirtió en un fenómeno social interesante porque era la oportunidad que tenían las clases populares a nivel artístico de expresar lo que tenían. Entonces nacieron figuras como el Saiyajin, nacieron Ajá. como Mr. Black en los inicios, los palenqueros, todos, estoy hablando de Viviano Torres, estoy hablando de Luis Tower, de Charles King, todos estos. Y nace esta eh, champeta como ritmo musical y lo que te preguntaba, lo del baile, que es lo que se conoce, bueno, digamos, exacto, va entonces, surgiendo también ahí. pero Pero lo más importante, digamos que la champeta ha tomado fuerza y sigue tomando fuerza es gracias precisamente a la danza. La Ajá, danza es una danza erótica, es una total. danza de roce de cuerpos, es una cosa supremamente atractiva visualmente, provocadora. Entonces nacen los pasos, hay pasos que se imitan todos, la mayoría de África. Entonces ahora mismo hay una confusión porque hay inclusive pases que se parecen a los del reggaetón, hay letras que fusionan con lo del reggaetón, pero eso parte de la evolución tanto de Me la acuerdo danza que como de la cuando uno música. escuchaba, uno escuchaba champeta, decían, no, es que eso es una mezcla de terapia, de no sé qué, porque eran como algunos ritmos que teníamos por ahí como en Era la una, memoria, que decían, ¿no? es una mezcolanza de todo lo que se vivía en aquel entonces y había un festival que era el Festival de Música del Caribe que fue como la olla donde se cocinó todo eso porque ahí Ajá. iban llegando, ahí llegó la familia André, llegó Daiquiri, llegaron tantas bandas del Caribe que impregnaron el país entero, ahí el Joe Claro, que Arroyo eran tuvo mucha más buenísimas, fuerza. además, Exacto, años entonces llegaron 80 ahí claro. y eso, entonces los músicos de la ciudad, los músicos de Palenque, los músicos de Barranquilla, todos fueron retomando influencias bueno, y se convirtieron de pronto poco a poco y convirtieron a la champeta prácticamente en un ritmo y en un movimiento cultural que se convirtió además en música identitaria. O sea, digamos que Cartagena hace rato musicalmente no tiene con qué identificarse. Ajá. Nosotros nos identificamos en los años 80 con orquestas como Barbacoa, bueno, habían una cantidad de músicos, pero desde los años 90 hasta acá, nosotros no tenemos un referente para identificarnos y es la champeta quien ha estado protagonizando eso aquí simultáneamente y en otro proceso todavía mucho eh, más reciente es lo que ha servido el Festival de Música Clásica y los festivales de jazz en nuestra Ajá. región. Pero Entonces, espera, tres golpes, que era de lo que nos estabas hablando, del guión que nos hablaste, lo llevaron a Telecaribe. Estuviste trabajando en Telecaribe porque de eso hacen una serie de tres así golpes, está. ¿sí? Ahí hicimos una Ajá. serie y eso fue producido por Yuldor Gutiérrez. Yuldor Gutiérrez es una de Ajá. las grandes figuras que tenemos en el Caribe colombiano, es Samario, y él asumió la producción de eso. La dirección la hizo mi hermano, yo ayudé a escribir y ayudé también a hacer el casting. No, fue muy divertido hacer un Ahora que proyecto hablas del casting, puros actores naturales. un 80%, en un Ajá. 80%. Nosotros durante el proceso que teníamos en Cartagena trabajamos con gente eh, que había tenido líos con la ley, con jóvenes en riesgo y los capacitamos, digamos, en capacitación en técnica actoral, en maquillaje, luces, cámara, en una cantidad de cosas y algunos de ellos que siguieron el proceso terminamos vinculándolos ahí. Muchos de ellos cambiaron su vida de pandilla por la Claro, actuación. no, eso te Entonces, iba a decir, o sea, Maña, es que la contribución de la cultura en la vida de las personas, de las comunidades, eso es grandísimo porque imagínate quitarle a a la delincuencia, ¿sí?
un muchacho de esos y traerlo para que se involucre en el tema de la música, de la actuación, eso, bueno, eso es un logro tuyo, ¿no? Eso sí, de tu hermano Sí, o de la familia, es un pero, logro, sí, es un logro de un equipo, también de mi ajá, hermano. Es muy un bien. logro importante, es un proyecto bellísimo, es un proyecto que todavía uno ve los frutos de ese trabajo, entonces creo que eso lo hace a uno sentir muy bien porque con su trabajo no solamente hace lo que a uno le gusta, sino que contribuye un poco a, a ver A toda la qué parte pasa social del con esta entorno. ciudad. Así es. Mañe, tú estás metido en un proyecto de lleno, ¿eres el director o el, sí, bueno, eres el director del festival Voces del Jazz que se hace en Cartagena? ¿Sí? Así es. Eres el Bueno, director, sí. ¿verdad? Sí, Voces del Jazz empezó como un programa de radio que yo hacía. Yo soy un apasionado del jazz desde que estoy, desde los 12 años aproximadamente, estoy escuchando jazz. Y en la universidad ahí afiancé un poco mi gusto por el jazz. Cuando llegué a la Universal, eh, tuve la oportunidad de conocer a Gustavo Tatis, que también le gustaba el jazz, y en esas conversaciones que teníamos tomando cervezas y soñando y escuchando jazz, se nos dio por hacer un festival que se llamaba Jazz Bajo la Luna. Jazz Bajo la Luna fue el segundo festival que se hizo en Colombia, el segundo festival de jazz, el primero fue el del Teatro Libre, y con ese festival logramos nosotros traer grandes figuras del jazz colombiano que estaban en los Estados Unidos. Un personaje supremamente importante que es Justo Almario, es un cincelejano, un saxofonista que está radicado en los Estados Unidos, en Los Ángeles. El tipo ha ganado Grammy y Justo es un referente del jazz importante en la historia del país. Él, bueno, entre él y muchos. Entonces, ese festival tuvo 5 ediciones. No pudimos seguir haciéndola, yo estaba combinándola con mi, con mi oficio, no con mi profesión, porque trabajaba como periodista. Entonces el festival consideramos que dejó una gran huella en la ciudad porque empezó a cultivarse un poco más el gusto del jazz y dejamos una huella importante. Más adelante se acabó el festival, pero yo seguía haciendo programas de radio. En Ajá. 2008 hice un programa que se llamaba Voces del Jazz. Al año siguiente, el programa de radio también hizo un festival y el festival empezó a crecer. Ajá. Eh, Ahora mismo, este año vamos para la 8ª edición. Lo interesante del festival es que nosotros hacemos un concurso, pero es el festival que mejor tiene estructurado un concurso y tenemos representatividad de todo el país. Aquí viene gente de bandas de Pasto, bandas de Cali, bandas de Manizales, bandas de Risaralda. Tengo pena por interrumpirte porque el tiempo nos está ganando, Mañe. ¿Cuándo es el Fresca. Festival Voces del Jazz? Bueno, Voces del Jazz es un festival que hacemos este año en octubre, 26 de Ajá. octubre, y le hacemos un Y homenaje a la champeta. el de este año es jazz y champeta. Cuéntanos rápidamente de eso. Bueno, en el concurso las bandas tienen que traer una pieza clásica de la champeta adaptada al jazz. Es como un homenaje que desde el No, jazz pues se esto le hace tiene a la que ser champeta. extraordinario, Mañe. No, Escucharlo y es verlo. una cosa. Entonces estamos preparando, además del concurso, una gran exposición pictórica de nuevos artistas de nuestra región. Y bueno, no, estamos preparando un gran No, porque festival. además veo que siempre que hacen el festival de jazz, hacen, pues de voces del jazz, hacen también un afiche donde le dan ahí, digamos, afiches que quiero tener, por supuesto, y lo digo aquí públicamente porque eso me encanta. Hacen como una representación, digamos, como del tema que sea el festival, porque ya lo hicieron con vallenato, ¿verdad? Vallenato y jazz. Así es, la anterior edición fue un Ajá, homenaje a Alejo Durán. Entonces, los bandas que venían adaptaban un tema de Alejo al jazz. Entonces, eso no, sonaba no, qué delicioso. chévere. Entonces, y este año antes lo habíamos hecho con Lucho Bermúdez, después lo habíamos hecho con el maestro José Barros, y bueno, y ahora el turno es para más adelante lo haremos con el Joe Arroyo, más adelante, en fin, Ajá. vemos. No, pero lo de de la pro- champeta, de todos modos quiero decirle a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver más adelante, que invitadísimo, ya tendremos oportunidad de promover pues desde este espacio Mañe ese Festival Voces del Jazz. Te quiero agradecer el tiempo porque, claro, se nos pasó rápidamente, nosotros podemos quedarnos aquí conversando mucho rato más porque Manuel tiene una vida supremamente interesante
toda orientada y dedicada a la cultura. Mañe, muchas gracias por contarnos eso. Esperaremos todos esos proyectos, el del Joe, el del Jazz y la Champeta. Cuando quieras contarnos algo aquí, siempre estaremos con los brazos abiertos para recibirte. No, muchas gracias a ti, Virna, muchas gracias y a los compañeros que nos acompañaron, que nos estuvieron con nosotros en este diálogo. Muchas gracias. No, pues a todos los que se conectaron, muchas gracias por dedicar esta hora el sábado por la tarde. Amañe, pues bueno, nuevamente mil gracias, un abrazo grande, saludos a la familia y nos veremos muy pronto. Hasta Okay. pronto todos. Chao.